Hola a todos los oyentes, yo soy Valentina Martínez y hoy vengo a hablarles de algo que probablemente a lo largo de la historia nunca nos enseñaron a mirar de la forma correcta. ¿Alguna vez ustedes de pronto se han detenido a pensar en qué significa realmente ser una bruja? ¿O por qué durante siglos el simple hecho de pensar distinto ha sido motivo de condena para muchas mujeres? Pues hoy vamos a darle una vuelta a todo esto. Vamos a viajar por la historia a través de los miedos, las creencias y, ¿por qué no?, por las luchas. Vamos a entender cómo esas mujeres a las que llamaron brujas también fueron las que a su manera desafiaron el mundo. Y lo más importante, vamos a conectar todo eso con lo que somos hoy. Porque si hay algo claro es que esa historia aún no termina. Es el siglo XVI. Una mujer camina sola por el bosque. En su canasta lleva hierbas, ungüentos, secretos y miedo. A esa mujer la llaman bruja. Pero, ¿qué significa realmente ser una bruja? O mejor, ¿quién decide quién lo es? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver eso con nosotras hoy? La historia no siempre se cuenta desde quienes la vivieron, sino desde quienes la escribieron. Y durante siglos quienes escribieron la historia no fueron mujeres, al menos no públicamente. Las mujeres fueron más bien contadas, nombradas, definidas y muchas veces condenadas. La figura de la bruja no nació con escoba en mano, con un sombrero puntiagudo, con una nariz grande, no. La figura de la bruja nació del miedo, del deseo de controlar lo que no se entendía, de la necesidad de encontrar culpables cuando la tierra no daba frutos, cuando los hijos morían o cuando el orden se desordenaba. Y entonces apareció ella, la mujer que no obedecía, la mujer que no se casaba, la mujer que sabía de hierbas, la que ayudaba a otras a abortar, la que rezaba distinto, la que hablaba con la luna o la que simplemente sanaba. A esa mujer la llamaron bruja y eso bastó para verla arder. Pero ¿qué esconde realmente ese fuego? ¿Qué se intentaba quemar? ¿Su cuerpo o su libertad? ¿Su voz o su conocimiento? Porque cada bruja que ardió encendió algo más, una pregunta, una resistencia. Y hoy, siglos después, esa palabra bruja ha resucitado, esa palabra bruja ha resurgido. Se ha vuelto bandera, grito, símbolo. Se canta en marchas, se escribe en pancartas, se reinventa en el arte. La bruja ya no se esconde en el bosque. Ahora la bruja camina entre nosotras. O mejor dicho, nosotras somos la bruja. Y si ser bruja es simplemente negarse a callar por ser diferente. Y si todas llevamos un grito guardado, esperando a romper en el silencio. ¿Qué dicen ustedes? Dicen que la bruja es una mujer que sabe demasiado. ¿Pero demasiado para quién? Para entender por qué tantas mujeres fueron llamadas brujas, tenemos que hacer una pausa, mirar un poco más atrás, no tanto a las hogueras, sino a las ideas. Porque hubo un momento en la historia en que alguien decidió cómo debía ser una persona normal, cómo debía pensar, cómo debía hablar, cómo debía vestirse, cómo debía vivir, qué cosas eran importantes y qué cosas no. Así nació la idea del sujeto.
ese alguien que piensa, ese alguien que razona, que actúa con lógica, ese que escribe libros, que dirige, que manda, que tiene voz. Y no es casualidad que ese alguien siempre tenga el mismo rostro, un hombre. En la mayoría de veces, un hombre blanco, un hombre con poder, un hombre con voz que resuena en todas partes, al tener el control sobre la historia y que también podía decidir sobre lo que es correcto y lo que no. Un hombre que no solo poseía recursos, sino también que tenía la capacidad de moldear un mundo a su imagen. Bueno, y entonces los demás, ¿qué? A los demás nos dejaron afuera. Nos convirtieron en lo otro. Las mujeres, por ejemplo, éramos demasiado emocionales, demasiado caóticas, éramos demasiado cuerpo. No servíamos para representar la razón. Nos pusieron del lado de la naturaleza, del instinto, de lo peligroso, de lo desconocido. Por eso, cuando una mujer pensaba distinto, o sanaba con plantas, hablaba fuerte, o no obedecía, esa mujer no era vista como una persona sabia, no. Esa mujer era vista como amenaza. Y en lugar de escucharla, la señalaban. Después la aislaban. Y si no bastaba con eso, la quemaban. Porque cuando un sistema decide quién es el yo que vale, también decide quiénes no valen, quiénes son ruido, quiénes sobran, quiénes deben ser silenciadas. Y así, mientras unos hablaban de filosofía, de razón, de progreso, otras eran silenciadas por completo, o peor aún, convertidas en un monstruo. La historia del sujeto y la historia de la bruja están más conectadas de lo que parece, porque mientras uno se levantaba como el centro del mundo, la otra ardía a sus pies. Hay historias que no solo son historias, hay historias que son espejos. Y la película El color púrpura es uno de esos espejos que duele mirar, pero que necesitamos ver. No se trata solo de lo que le pasa a Silly o a las mujeres de la película, no. Se trata de lo que les ha pasado y sigue pasando a miles de mujeres en el mundo. Mujeres que nunca pudieron ser niñas, porque desde pequeñas ya eran madres, porque el juego fue reemplazado por la cocina, por los gritos, por los golpes, porque mientras los niños jugaban en la tierra, ellas cargaban bebés, lavaban ropa y callaban. Simplemente se les decía que así era la vida, que los hombres eran así, que su deber era aguantar, que si había dolor era mejor no hablar de eso. ¿Cuántas mujeres fueron criadas con la idea de que el amor se parece a un sacrificio? ¿Cuántas mujeres fueron entregadas a hombres que podían ser hasta sus padres? O muchas veces sus propios padres abusaban de ellas y debían callar. ¿Cuántas aprendieron a agachar la cabeza para sobrevivir? Eso también es parte de la historia de las brujas, porque no solo ardieron en la hoguera, no. También ardieron en la vida. Las que nunca pudieron decir no, las que no tuvieron infancia, las que fueron calladas, golpeadas, usadas y luego olvidadas. Esta película no solo habla de violencia, habla de lo que pasa cuando te convencen de que no tienes valor, cuando te enseñan que tu cuerpo no te pertenece, que tu voz no importa y que estás aquí para servir y para callar. Pero también muestra lo contrario.
que incluso en medio del silencio más profundo hay una semilla, una fuerza, que a veces toma años, décadas o toda una vida, pero que siempre está ahí, esperando. Porque hay un momento en que la voz, aunque rota, empieza a salir. Y cuando una mujer encuentra su voz, ya no hay quien la queme. Hay un tipo de hambre que no se ve, un hambre silenciosa, la hambre de saber. Durante siglos a muchas mujeres se les dijo qué podía ser, qué podían decir, pero sobre todo, qué podían saber. Estudiar, leer, pensar en voz alta. Todos estos eran privilegios que no les tocaban. Si querían aprender, muchas lo hacían a escondidas, leyendo a la luz de una vela, robando minutos entre sus tareas del hogar, pidiendo permiso, como si el conocimiento fuera un lujo y no un derecho. Otras, por el contrario, tenían que ser vigiladas, supervisadas por algún padre, esposo, maestro, porque el saber podía volverlas peligrosas, porque una mujer que piensa también se pregunta, y una mujer que se pregunta empieza a no obedecer. Ese deseo de aprender fue y sigue siendo en cierta parte una forma de resistencia, porque en un mundo que solo las quería en la cocina, en la cama, con los niños, hubo mujeres que soñaron con libros, con laboratorios, con plumas, con libertad. Mujeres que sabían en lo más profundo de sí que habían nacido para algo más que servir, que su mente también era un territorio sagrado, que podían imaginar otros mundos y sobre todo podían construirlos. Aprender para ellas era una forma de decir: yo también existo, yo también pienso, yo también importo. Y en un mundo que las quería obedientes, ese pensamiento era un verdadero conjuro. Porque no hay magia más poderosa que una mujer con curiosidad, que una mujer con conocimiento. Y entonces en ese momento algo cambió. La mujer ya no solo soñaba con aprender, empezó a hacerlo. Empezó a leer, empezó a escribir, a viajar sola, a decir que no quería casarse, a decir que no quiere hijos, a decir que quiere gozar, reír y vestirse como quiera, amar a quien quiera, o mejor, no amar a nadie. Ya no se conformaba con obedecer, ya no se quedaba callada, ya no bajaba la mirada. Pero claro, el precio por ser libre todavía es alto, porque si no te casas, te llaman egoísta. Si no quieres tener hijos, te llaman vacía. Si disfrutas tu sexualidad, te llaman puta. Si alzas la voz, te llaman histérica. O si decides sola, te dicen rebelde. Si no te tapas, te dicen que provocas. Y si te agreden, te dicen que fue tu culpa. Porque en el fondo aún molesta ver a una mujer que no pide permiso, que no se explica, que no se disculpa. Y así muchas mujeres empezaron a ver que no era casualidad, que no eran casos aislados, que no era mala suerte, que esto era un sistema. Y a eso le pusieron un nombre: el patriarcado. El patriarcado es esa estructura que durante siglos ha puesto al hombre en el centro, que ha hecho de la desigualdad algo normal, que ha usado la religión, la ley, el lenguaje, la cultura para decirle a la mujer cómo debe ser, para castigarla si se sale del molde. Pero llegó un momento en que las mujeres ya no quisieron cargar solas con todo esto y empezaron a hablar, a denunciar,
a contar lo que antes se susurraban entre amigas, entre lágrimas, entre cicatrices, a nombrar lo innombrable. Y el mundo se sacudió un poco, porque cuando una mujer denuncia una violación, no solo está contando su historia, está rompiendo siglos de silencio, está diciendo ya no más, está diciendo esto también es político, está diciendo esto también es poder. Así nació el grito, así nació el movimiento, así nació el feminismo. No como una moda, no como una pelea contra los hombres, no, sino como una búsqueda de justicia, una búsqueda de igualdad. Como una respuesta colectiva al dolor que antes se vivía en soledad, como una hoguera nueva, no para quemarnos, sino para alumbrarnos entre todas. Las mujeres empezaron a nombrar lo que antes se callaba, a gritar lo que antes se susurraba, a romper el silencio y a rebelarse. Y en ese camino se dieron cuenta de que había algo más profundo aún que también las había marcado, algo que se aprendía desde niñas, que no se cuestionaba, que se sentía tan sagrado que incluso dolía ponerlo en duda: la religión. Porque la opresión no solo viene desde el Estado o desde la calle, a veces viene desde el altar. Nos enseñaron que Dios era hombre, que las mujeres debíamos ser puras, obedientes, silenciosas, pulcras, que el deseo era algo vano, que Eva fue la culpable de todo, que por una mujer el paraíso se acabó. ¿Cuántas generaciones crecieron creyendo que su cuerpo era pecado, que menstruar era impuro, que disfrutar del placer sexual era vergonzoso o que dudar era pecado? El ser mujer era una prueba, pero muchas empezaron a mirar más allá, a hacerse preguntas, a no conformarse con lo que les decían, a sospechar. ¿Por qué, si Dios es amor, hay tanto castigo? Si Dios es justicia, ¿por qué tanta culpa sobre nuestros hombros? Se dieron cuenta de que lo divino también había sido usado para controlar, para reprimir, para ordenar, para justificar la violencia. Es que es tu cruz, es que tú tienes que cargar tu cruz, es tu deber. Calla, reza y aguanta. Pero también empezaron a decir: no, yo no nací para arder. Yo no nací para obedecer ciegamente. Yo también tengo derecho a una espiritualidad que no me castigue por existir. Y así muchas mujeres empezaron a tomar lo sagrado en sus propias manos, a reinterpretarlo, a sentir lo divino no como un juez, sino como un abrazo, como un refugio. Hablaron de diosas. Tenían una espiritualidad con su cuerpo, con sangre, con tierra o con la luna. Porque no es la fe lo que duele es cómo se usó para callarnos, para hacernos sentir pequeñas, pecadoras o indignas. Pero si el feminismo ha hecho algo, es esto: encender esa luz en los rincones donde solo había culpa, darnos permiso de cuestionar, para desaprender, para creer, para volver a lo sagrado sin miedo, para decir: mi espiritualidad me pertenece. Porque si hay algo que el feminismo ha hecho, es encender esa luz en los rincones oscuros donde solo existía la culpa, la venganza y el silencio.
Nos ha dado el permiso para cuestionar todo lo que se nos dijo que era verdad, para mirar hacia atrás, hacia esos relatos que nos contaron y desmantelarlos pieza por pieza. Nos ha dado la fuerza para desaprender lo que nos enseñaron a la fuerza. Nos ha permitido creer de una manera distinta, creer en nosotras mismas, creer en nuestra verdad, en nuestra fuerza, en nuestra historia. Y tal vez eso sea lo más revolucionario del feminismo. No solo se trata de tener un lugar en el mundo, sino de redefinir ese lugar. No buscamos solo pertenecer al esquema que otros diseñaron para nosotras. Lo que buscamos es crear nuestro propio espacio, el que se ajuste a nuestra libertad, a nuestras necesidades, a nuestra voz. Es recuperar la idea de lo sagrado, pero sin miedo, sin pedir permiso, sin tener que demostrar que lo merecemos, porque lo sagrado no tiene dueño. Lo sagrado está en el cuerpo, en la voz, en nuestro corazón, en cada paso que damos. Y si de algo se trata, es de recuperar todo lo que nos han arrebatado, aunque lo hayan disfrazado de moral, de tradición, de reglas. Recuperar lo que nos dijeron que no era nuestro, lo divino, lo auténtico y lo libre. Porque ser mujer nunca fue el pecado, pero sí nos hicieron creer que lo era. Nos hicieron cargar con un castigo que no nos correspondía. Nos pusieron en la esquina de la historia, nos callaron, nos invisibilizaron, nos condenaron al silencio. Todo por ser quienes somos. Pero ahora ya no callamos, ya no tenemos miedo de levantar la voz, de reclamar nuestra espiritualidad, nuestra verdad, nuestra vida, no. Ya no buscamos salvarnos a través de los ojos de otros. Ya no estamos dispuestas a seguir viviendo bajo las reglas impuestas. Ahora nos creemos con el derecho de redibujar el camino, de hacer nuevas preguntas, nuevas plegarias, nuevos cantos. Y si ser feminista tiene algún significado profundo, es esa capacidad de reinventar lo que significa ser libre, de restituirnos todo lo que nos robaron.